esta hora presentamos Abriendo Nuevos Senderos en la plataforma de televisión Guadalupe Batista. Guadalupe, ¿cómo estás? Bienvenido. Gracias a Dios, muy bien. Gracias por la bienvenida y la gran oportunidad. Muchísimas gracias. Abriendo nuevos senderos con lo mejor de la literatura en la actualidad. Este es un programa especial de la Asociación Bestseller Consultores Internacionales. Soy Guadalupe Batista. Hoy día, Día Mundial de las Abejas. Les envío este cordial saludo, recordando esa función tan importante que ellas hacen por nuestra vida. Y de inmediato le vamos a dar la bienvenida a la persona que nos estará acompañando el día de hoy. Y estamos hablando de Hortensia Rosas, a quien le damos la más cordial bienvenida. Hortensia está acá con nosotros y nos acompaña desde México. Y el tema que nos va a hablar hoy es un tema sumamente importante para la vida de todos, para la vida de cada uno, desde el niño hasta el adulto. Hortensia, bienvenida, ¿cómo se encuentra? Muy bien, muchas gracias, Guadalupe Batista. Encantada de estar en el programa. Excelente, gracias Hortensia por acompañarnos y realmente es un honor para nosotros tenerte acá con nosotros. Bien, conociendo un poco de Hortensia Rosas. Ella es mexicana, ¿sí? Mexicana, ella es maestra de la Universidad Salesiana María Auxiliadora. ¿Cuánto nos motiva el tema que vamos a profundizar hoy? Es un tema sumamente especial y que tiene que ver con la vida de todos. Te describes, Hortensia, como una mujer inquieta y de pensamientos profundos. Ahora yo te pregunto, ¿esto era algo propio de tu infancia o es siempre así? O sea, ¿sigue en ti esa forma de pensar tan profunda y esa inquietud que hay? Cuéntanos un poco más de esta fase de tu vida. Bueno, desde luego que es propio de mi infancia, de mi adolescencia y de mi adultez, porque siempre he sido muy inquieta, siempre me ha gustado mucho escribir, siempre me ha gustado mucho entrar en ese mundo de la escritura y del dibujo y de tantas cosas que se me presentaron durante mi infancia. Yo recuerdo una maestra que estaba yo en primero de primaria, que mientras los otros niños estaban aprendiendo las onomatopeyas de las letras, estoy hablando de primero de primaria, yo estaba dibujando, yo estaba en otro mundo. Siempre he estado en esos mundos que me han encantado, que me han fascinado. Excelente, Hortensia. Y qué interesante, ¿no? Saber que eres una persona inquieta y con muchos pensamientos profundos y en toda la etapa de tu vida. Y eso te lleva inmediatamente a entrar en otras fases que son sumamente importantes. Te desarrollas en un campo a través de tu profesión, pero también te abre campo hacia lo que es la escritura, como de hecho ya lo venías mencionando, te abre campo hacia ese punto. Y creo que queremos entrar inmediatamente allí, a ver un poco sobre Hortensia, la escritora, o sea, porque tiene toda una vida, pero entra en ese campo como escritora. Ahora, si hablamos de la fascinación, porque escribir realmente debe fascinarte, porque te dedica tiempo, dedica espacio que debes ir generando ideas, ir llevando ese trabajo constante de manera seguida, de manera continua, perseverando siempre. Entonces, eso es indiscutible en el escritor. Por lo tanto, en el caso de Hortensia, esa fascinación por la escritura, pienso que es indiscutible. Ahora yo te pregunto entonces, Hortensia, ¿cómo fue que se gestó en ti ese oficio de escribir? Bueno, se gesta siempre en mi vida como algo natural, pero hubo muchas situaciones en mi vida que me impidieron iniciar de principio el oficio de escritor. Pues una de ellas fue que estuve trabajando mucho para mis hijos, mientras mis hijos crecían,
Después, de todas maneras, estando casada, también estuve muy profundamente relacionada con el oficio, porque hubo una amiga, prima, sobrina, tenía todos esos roles, que me invitó a una cátedra de Rosario Castellanos en la UNAM, en la Universidad Nacional Autónoma de México, en donde yo vivía, por cierto, muy cerca. Yo fui a esa cátedra. La cátedra se llamaba, hablaba sobre el escritor peruano Vargas Llosa, pero aparte de Vargas Llosa, el ver cómo hablaba esta mujer, Rosario Castellanos, de Vargas Llosa y su narrativa, fue algo fascinante. Yo describo este hecho en uno de mis microrrelatos, los describo ampliamente porque fue algo que marcó mucho mi vida, aunque no lo haya hecho en aquel momento. Yo terminé mi cátedra, terminé muy satisfecha de haber conocido, de haber visto a una escritora tan enorme como era Rosario Castellanos. Me despedí de mi amiga, cada quien siguió su vida y me dediqué a vivir mi vida de casada hasta posteriormente. Sí, Guadalupe. Lo que me indica por lo que voy escuchando es que la idea de escribir o esa fascinación viene de muy temprana edad, ¿cierto? Sí, completamente. Completamente, pero entonces no la desarrollas sino hasta posterior, o sea, hace ya poco tiempo que empiezas a desarrollarla, o siempre ibas desarrollando algo, escribiendo algo, aunque no lo publicaras. Bueno, sí, siempre iba escribiendo algo, siempre. Tan es así que el oficio de escritor de hoy en día se basa mucho en relatos que yo escribí hace muchísimo tiempo, hace muchísimos años. Entonces, hay una historia dentro de todo esto, ¿no? ¿Cómo nace este oficio de escribir? Con dedicación. Cuando yo ya pude hacerlo, fue ya muy entrada en edad, muy entrada en otro tipo de actividades, como fue mi jubilación, donde yo rescaté de mí misma muchas historias que yo había escrito y las empecé a mejorar, a detallar, a relatar. Yo durante mi jubilación, Guadalupe, pertenecí a muchas asociaciones de literatura y asociaciones sociales en las cuales tuve esta oportunidad, la de escribir. Entonces, sí es algo que viene de muchos años, pero se viene a concretar a mi edad adulta, a mi edad muy, muy madura. Excelente, muy bien. ¿Y tienes varios libros? ¿O ya Sí, por escritos, supuesto. publicados? Sí, tengo varios libros publicados. Quisiera hablar sobre un libro que no he publicado, pero que fue mi ópera prima. Fue Fuego y Ceniza. Fuego y Ceniza es una antología de microrrelatos, porque yo me dedicaba, Guadalupe Batista, a los microrrelatos. Entonces, este libro lo envié a registro de autor, tiene todas las características legales que debe de tener todo un libro, pero por diferentes razones no fue publicado. En este momento, este es mi borrador. Yo lo estoy corrigiendo, lo realizando a la correctora de estilo que ya me envió esta prueba, ¿sí? Se va a llamar Fuego Ceniza. Entonces, aquí es donde plasmo mucho de mi historia personal,
en los microrelatos, mucha historia imaginada, ¿sí? Que es parte de mi imaginación, pero hay mucho, mucho de mí misma en este libro, de Claro, Hortensia Rosas. claro. Claro, bueno, eso sucede siempre con los escritores, que en cada libro hay algo de sí mismo, pero hay otros libros que Así es. quizás también lo vamos a ver más adelante, que no tanto, pero describes que en microrelatos sí hay mucho de ti misma. Significa que hay otro. ¿Cuál es el otro libro que tienes? Hay otros libros que yo publiqué, estos sí son publicados, es Basta, 100 mujeres contra la violencia de género, que es una compilación de la Uh-huh. Universidad Xochimilco, Los ojos de la libélula, que es otra compilación de una editorial que se llama Ejecatl, y otro de compilación de mis microrelatos, precisamente, donde hablo de un poco de mi vida, sí, también, Claro, claro. pero es en compilación. Entonces, estos tres libros ya están publicados. Y publicado como de única autoría es Códice Malinche, que ya lo Códice conoces tú, Malinche. Claro que sí, claro que Códice sí. Malinche, y ya lo tengo también en versión en inglés. Excelente, excelente. Y además de Códice Malinche y lo que nos ha mencionado, ¿hay algo más o algún proyecto? Bueno, sí, hay proyectos, hay muchos proyectos. Siempre tengo proyectos en mi cabecita, en mi mente, en mi cabecita loca. Creadora, Tengo, creadora digo yo. sí, pues sí, tengo un proyecto muy interesante que se llama Diosas y Mujeres. Pero también va a llevar algo de tiempo, Guadalupe Batista, Sí, porque es un libro también de investigación de nuestras raíces. Tú sabes que un tema recurrente en mi vida es el de las mujeres. Entonces, en claro. este caso, que voy a llamarle Diosas y Mujeres, estoy haciendo la investigación textual de libros de estas diosas y mujeres. Y me falta por ahí un viaje no que tengo que hacer, que lo voy a hacer encantada de la vida, a los sitios, a los lugares donde me vayan llevando estas mujeres. Eh, Me llevan mucho a Tabasco, me llevan mucho al sureste, eh, aquí nuestro México querido, que tenemos tanto tanta información relacionada con los museos o con los sitios arqueológicos. Entonces hay todavía algo de tiempo que me va a llevar este Claro, otro libro, pero ya lo tengo conceptualizado. Ya sé claro, cómo va a ir, claro. pero sí necesito Excelente, hacer la investigación adecuada y emprender ese viaje maravilloso que estoy planeando. excelente, excelente. Mira, nos ha mencionado un poco sobre los microrelatos y también sobre el libro que está en investigación. Códice Malinche, ¿de qué trata? Háblanos un poquito antes de avanzar al siguiente tema. ¿De qué nos hablas a través de Códice Malinche? Códice Malinche habla precisamente de una mujer que ha sido maltratada y denostada por la historia. Se llama o le llaman Malinche, pero yo le doy el nombre correcto en mi libro, se llama Malinali. Ella se llama Malinali. Desde luego que su nombre se transformó en muchos nombres y apelativos durante toda su vida, porque sus amiguitos le llamaban Malín, su mamá y su abuela le llamaban Malina, eh, posteriormente ella insistía en llamarse Malinali. Fue hasta que llega Hernán Cortés que le llaman la Malinche. Y La Malinche. Malinche es un apelativo, es un nombre que, por cierto, náhuatl,
que significa el jefe, el capitán. Entonces, el Malinche era Hernán Cortés. A ella le llaman la Malinche por el hecho de ser su compañera, pero no porque ese fuera su nombre. Ya cuando a ella la convierten a la religión católica, que le hacen el famoso bautismo católico, le llaman Marina. ¿Por qué le llaman Marina? Según se dice en algunos libros, porque Malina se parecía mucho a Marina, y es lo que los españoles, en su entender del idioma, entendieron. De Malina, pues a Marina, y por Marina. Eso le llamaban Marina. Pero muchos de los ibéricos y de los naturales le empezaron a llamar Doña Marina, porque ella se buscó un buen lugar dentro de aquella epopeya de la conquista como intérprete de Hernán Cortés. Y así se va todo el libro en relatar las costumbres de aquellos pueblos originarios, qué es lo que hacían, cómo lo hacían, el temazcal, las danzas, las costumbres que tenían en la alimentación, en tantas y tantas cosas que no están descritas muchas veces en los libros. En los libros se habla de la epopeya de Hernán Cortés. Y yo hablo, sí, claro que hablo de la epopeya de la conquista, pero yo hablo de ella como mujer, buscando y rescatando el alma y el corazón de esta mujer que nadie, así como lo escuchan, nadie lo ha escrito en un libro. El alma y el corazón de Malinali. Eso es lo que se trata de rescatar en este libro. Códice Malinche. Tremendo, tremendo. Y qué interesante escuchar decir todo lo que nos estás compartiendo, porque ahí, y al leer el libro, vas a encontrarte con el habla propia de aquellos tiempos, vas a encontrarte con la cultura, vas a encontrarte con toda esa historia de vida, de lucha, de perseverancia, todos esos cambios y esos giros que se iban dando a través de los tiempos y que tienen que ver mucho con la vida mexicana hoy día, ¿no? Qué bonito saber que tiene esto, y a la vez motivamos para que adquieran Códice Malinche si todavía no lo tienen. ¿Cómo pueden hacer para adquirirlo? Y nos comentabas que también ya está en inglés, ¿cierto? Sí, el libro Códice Malinche pueden encontrarlo en amazon.com. Ahí lo encuentran. Si buscan versión en español, pues van a encontrar versión en español. Si buscan versión en inglés, van a encontrar también la versión en inglés, que también está en amazon.com. Excelente. Aquí lo muestro. Ahí lo tienen. Aquí lo muestro. Este es en inglés. Excelente, así que ya no hay excusa, puede acercarse perfectamente y adquirirlo para conocer un poco más sobre lo que es la vida de México desde la conquista, ¿no? De aquellos tiempos, todo lo que es esa historia, la cultura, la vida propiamente, pero principalmente de la protagonista principal de esta obra. Así que están invitados para que lo tengan allá en su colección. Muy bien, para seguir avanzando, yo creo que también es importante recordarle a nuestros amigos que nos están sintonizando hoy que este programa lo pueden mirar todos los sábados, 2 de la tarde, hora de Perú, hora de Panamá, hora de acá de Colombia también. Así que 2 de la tarde lo pueden ver por Onda Digital TV. Y para el mundo entero, www.ondadigitaltv.com. 2 de la tarde, Perú, Ecuador, Colombia, Panamá, 1 de la tarde México y todo Centroamérica, 10 de la noche en España. Así que puede usted perfectamente sintonizar este programa todos los sábados con algún invitado especial desarrollando temas que están muy ligados a la literatura, pero que tienen que ver con la vida de nuestros pueblos, de nuestras personas, de nuestros niños.
motivando siempre a la lectura, porque la lectura es indispensable en el desarrollo de la vida. Y además pueden encontrarlo en la Asociación Bestseller Consultores Internacionales en sus redes sociales. Allí lo vas a encontrar porque queda colgado para que en cualquier momento puedas buscarlo y seguirlo. Así que están invitados a seguir este programa de manera muy especial que está dirigido para ti, para cada uno de ustedes. Y ahora nos vamos a lo que es el tema de la semana. ¿Qué tan importante es conocer nuestras raíces? Nuestra amiga Hortensia nos viene hablando cómo fue ese proceso. Primero está escribiendo microrrelatos. Posteriormente entra ya a hablar de su investigación a través de lo que sucede en el pasado, principalmente en la obra Códice Malinche. O sea, ella empieza a entrar en un campo totalmente diferente, un campo que requiere mucha investigación, requiere mucho tiempo, requiere mucha dedicación, mucha perseverancia, ¿no? Y eso la lleva a lo que nos comentaba también, que está en un proceso de investigación y se va tiempos todavía mucho más atrás e investiga. Pero no son muchos los que lo hacen, porque no es fácil investigar y hablar sobre la cultura, sobre nuestras raíces. No es fácil, lógicamente, no son muchos los que lo hacen, pero es importante saber por qué sí lo hacen, cuál es la importancia de esto, y eso es lo que vamos a ver en este momento con nuestra amiga Hortensia. Hablar de nuestras raíces, entonces remontarnos a diferentes épocas del pasado, pero hablar de nuestras raíces, realmente, ¿de qué estamos hablando? ¿De qué estamos hablando cuando hablamos de nuestras raíces, Hortensia? Yo creo que esto nos ocurre a todos en cada país donde vivimos. Ocurre, Guadalupe, que si nos vamos y nos adentramos a las culturas que nos corresponden, en este caso a mí me corresponde la cultura mexica, la cultura maya, la cultura de las culturas del norte. Si uno se va adentrando en estas culturas, vemos que ahí están nuestras raíces. Y nosotros tenemos que identificar cuáles son nuestras raíces para poder entender esa cultura del pasado. Hoy en día tenemos que saber el pasado para reconciliarnos con el presente. Esto implica, desde luego, mucho trabajo de investigación, como en este caso de mi libro Códice Malinche, en donde yo me adentré con mucha investigación, con muchos que han escrito sobre la Malinche, con mucho de mi ficción que se plasmó de manera extrema en este libro. ¿Y por qué se plasmó de manera extrema? Porque yo tuve que investigar y leer mucho sobre la Malinche y no encontré nada sobre su vida cotidiana. Entonces su vida cotidiana yo la mezclo con la vida de los pueblos originarios y con mi imaginación de lo que fue la vida de Malinche. O sea, lo mismo ocurre con nuestra... Perdón. Ajá. Disculpe que le interrumpa un poquitito porque creo que este es importante, ¿no? O sea, no encuentra tanto sobre la vida cotidiana de ella, pero la lleva a investigar sobre los pueblos donde vivió. Y eso le da una idea más clara entonces de quién era ella. O sea que vamos encontrando ahí ese vínculo de lo que queremos saber sobre la importancia de conocer nuestras raíces, ¿cierto? Sí. Por eso me remití un poco nuevamente al libro, porque este libro me dio las herramientas para entender qué es lo que estaba pasando con nuestras raíces. No dudo de ninguna manera que todo lo que yo haya investigado influyó en mí verdaderamente, influyó porque
me hizo entender, por un lado, me hizo reconciliarme por otro, me hizo conocer más a los pueblos originarios, me hizo vivir, también lo viví en carne propia, lo de los pueblos originarios, como por ejemplo los talleres para entender los códices de nuestros antepasados, por ejemplo, hacerme presente en las danzas de los danzantes mexicanos, eh, participar en los temazcales originales, porque bueno, yo ya había tomado temazcales, pero un temazcal original no, y esto lo encontré afortunadamente mucho aquí en Tepoztlán particularmente. Entonces, todo este conocimiento te estimula para para conocer más sobre los pueblos originarios. Por ejemplo, Claro, claro. ahora, ahora conozco y sé que hay guardianes de la tierra, guardianes del mar, guardianes de los ríos, guardianes de los bosques, guardianes de los animales, guardianes de nuestros recursos naturales como es el agua. Entonces, pero me refiero, son guardianes hoy en día. Ya existían estos guardianes desde tiempo inmemorial, pero hoy en día, conociendo nuestros pueblos originarios, veo que todavía hay guardianes. Muchos de ellos se han convertido en defensores de los derechos de los animales, de los derechos humanos, etcétera, etcétera. Y desafortunadamente, en un país convulsionado como ha sido el nuestro, muchos de ellos han sido asesinados. Pero Claro. no me quiero Adentrar entretener por en ahí. este punto, porque Claro. es otro tema. Es otro tema. Hay dos puntos que quiero resaltar. Hay un dicho acá en Panamá que se dice, lo que nada nos cuesta, hagámoslo fiesta, ¿no? Entonces, ¿por qué se me viene a la mente ese dicho? Por el hecho de que de repente, si yo no sé qué les costó a los antepasados para llegar a un punto en el cual alcanzo a ser lo que soy, simplemente no voy a valorar lo que costó todo ese proceso. En el caso de la mujer, por ejemplo, las luchas que emprendieron, lo que vivió Malinali, ¿no? Si no lo conozco, no voy a valorar plenamente y no voy a luchar o continuar esa lucha para seguir adelante protegiendo lo que ya tengo. Y quizás ahí entonces entra lo que habla de los guardianes, ¿no? Si no conoces Así es, la existencia de estos guardianes, no los vas a valorar en este momento, ni vas a así reconocer es, así es. cuáles son Ajá, esos sí, guardianes que me suena sí. muy interesante, ¿no? El poder conocer nuestras raíces y saber de dónde vengo y por qué soy quien soy hoy día, y eso me permite avanzar luchando por lo que debo legar a otros o a otras generaciones. Sí, sí, Guadalupe, porque esto que yo estoy hablando se puede, como hay un antecedente, una historia tremenda respecto de nuestros pueblos originarios, se puede aplicar a todos los países de Latinoamérica, a Perú, a Claro, Colombia, Ecuador, Panamá, Nicaragua, porque tenemos puntos coincidentes en cuanto a las formas de vida de nuestros antepasados. Por ejemplo, claro, ellos conocían, y estoy hablando de México y de toda Latinoamérica, ellos conocían cómo funcionaba el universo. Ellos conocían cómo funcionaba la tierra, cómo funcionaban los recursos naturales. Lo conocían de manera, no en libros, por supuesto, aunque sí existían los códices, porque los códices no son privativos de México, son privativos de todas nuestras culturas originarias. Si tú te pones a buscar en Panamá van a encontrar, en Nicaragua, en Ecuador, en Colombia, en Perú, en todos esos lugares
había gentes que se dedicaban a dibujar la realidad que estaban viviendo en ese momento. Entonces, hay muchos puntos coincidentes de todo lo que yo estoy hablando con, esas otras tierras maravillosas que están en América del Sur, en América del Centro Claro. y América del Sur, definitivamente. Una inquietud que tengo es la siguiente, o sea, esos conocimientos que tenían nuestros antepasados, del que estás hablando, ¿se han perdido? ¿Todavía queda algo de esos conocimientos? Porque de repente uno observa las estructuras que desarrollaban y se pregunta cómo lo hacían, cómo lograban aquellas cosas tan precisas. O sea, esos conocimientos ancestrales, ¿se han perdido o todavía se No, mantienen? por supuesto que no se han perdido. Y te lo voy a demostrar con algo muy simple, con nuestros propios antepasados, nuestros bisabuelos y nuestras abuelas ya conocían cuando estaba el cenit y eran las 12 del día. Y no necesitaban el reloj, como nosotros, que necesitamos ver la hora para saber a qué horas empezamos alguna actividad. Todo. Nuestras abuelas y nuestras madres conocieron de manera oral todo ese conocimiento de nuestros antepasados. Y si no de todo, cuando menos una parte de ese conocimiento. Entonces yo Claro. creo que no se ha perdido, porque además mucho de este conocimiento ya se ha traducido en libros que todos tenemos acceso, no son libros exclusivos de los historiadores o los científicos, son libros que tenemos en las librerías y que podemos ir a consultar perfectamente. Pero Claro. yo quisiera poder organizar que estoy hablando en algunos puntos estratégicos para conocimiento de nuestros pueblos originarios. Claro. Por ejemplo, cuáles que hoy conocemos, nos guste o no, tiene raíces indígenas, españolas, africanas y asiáticas, y alguna otra mezcla de razas como la portuguesa, la inglesa o la francesa, lo que indica una riqueza de expresiones culturales imposibles de no reconocer. Claro. Buscamos respuestas en el exterior de nuestra idiosincrasia, cuando esto lo tenemos en el interior, reconociendo cuál es nuestro origen, porque a veces no lo queremos reconocer y lo dejamos ahí a un lado. Por ejemplo, en el virreinato y en la colonia, los españoles arraigados en América, los pueblos originarios, los mestizos, buscaron desesperadamente una identidad, separándose de la colonia. Esto estoy hablando de la independencia. Y esta Claro. independencia se dio en muchos lugares de América del Centro y de América del Sur también, nada más que fue en diferentes etapas, donde estaban Claro. los españoles, los criollos, los mestizos mezclados y no sabían ni de qué se trataba. En el siglo pasado, esto sí hablando de nuestro México, se buscan explicaciones en el mestizaje. Hay algunos acontecimientos como la Revolución Mexicana donde se precisa o se pretende arraigar más las costumbres de nuestros antepasados. Sin embargo, hoy existe una tendencia a dar un papel central a las actividades de nuestros antepasados, a través de sus tradiciones, a través de sus costumbres y a través del respeto a sus formas de vida. Claro. Se busca principalmente reconciliar
tantos siglos de separación, Guadalupe. Hay muchos siglos de separación. Estamos hablando de 500 años, estamos hablando quizá ya de 600 años, en donde no hemos reconciliado esta parte de nuestra identidad, esta parte de nuestras raíces. Entonces, al buscar reconciliar estos siglos, buscamos que nos reconozcamos con ese mestizaje. Si no nos reconocemos, no vamos a reconocer nuestra identidad. Claro, eso es claro. un hecho, ¿sí? Si no nos reconocemos, no vamos a reconocer nuestra Nuestra identidad. identidad. Y yo creo que ahí Así es. va respondiendo lo que pensaba ir preguntándole ahora, porque está hablando de ese proceso a través de los siglos y que hoy día lo tenemos ahí en nuestra mano, pero que se puede perder si no se documenta, si no se investiga, ¿no? Entonces, en ese sentido, pensar un poco cómo incide en la vida actual o en la vida futura el conocer, el tener claro cuáles son esas raíces, cómo incide, cuál es el impacto en la vida para decir, ok, Es hay que que invertir yo, tiempo, hay que invertir sí, dinero, hay que invertir tanto esfuerzo para que esto esté allí vigente, ¿no? Cuéntame, sí, es que Hortensia. es importante el documentarse históricamente, ¿sí? Es importante. Sin embargo, no es tan factible el poder adentrarse en libros y en investigaciones. No, tenemos que aplicarlo de lleno en nuestra vida cotidiana. Claro, Esto que conocemos y sí conocemos nuestras raíces, no podemos decir que no. Y lo conocemos a través de nuestros propios antepasados, que son nuestros tatarabuelos, bisabuelos, nuestras madres, que nos han y nos contestaban a veces con unas verdades tan grandes que nos dejaban como niños con la boca abierta, maravillado. maravillados. Así es. Entonces tenemos que aplicar todo ese saber a nuestra vida actual, a nuestra vida cotidiana. Eh, yo te puedo un poquito sí decir, o por qué no, presumir de que he estado en contacto con pueblos originarios, he estado en contacto con las danzas, con el temazcal, he estado en contacto con toda esta gente maravillosa que me ha dado mucho y me ha dado mucho saber, mucha información. Y hoy en día yo te puedo decir que a mi edad me quedo azorada con los conocimientos de estas personas. Es Wow. maravilloso. No creo que nadie maneje el conocimiento del universo, el conocimiento de la tierra, como son las gentes de nuestros pueblos originarios. Me imagino que también entra el conocimiento de las plantas. Yo por ejemplo, vengo Ah, del claro, campo. Yo vengo del sí. campo y todo lo que se llevaba adelante, los tratamientos, todas las curaciones, era a través de las plantas. Totalmente a través de las plantas. Las curanderas son maravillosas, ¿sí? A Así través es, del así es. conocimiento, porque tienen un conocimiento amplísimo de lo que es la herbolaria mexicana, la herbolaria de Panamá, de tantos pueblos originarios en otros países. Ellas son maravillosas, que muchas son chamanas, porque conocen la función de cada una de estas plantas. Y efectivamente, Guadalupe Batista, cuando yo hablo de los pueblos originarios y el conocimiento del universo y de la tierra estoy hablando de el conocimiento sobre los animales, sobre los bosques, sobre las montañas, sobre los mares, sobre los ríos, y de ahí es de donde yo te comentaba la existencia actual de los guardianes. Claro, claro.
Claro, excelente, excelente. Bueno, el tiempo se convierte de repente en nuestro enemigo en este caso, un tema tan fascinante que da para desarrollar inclusive otro programa. Quizás la estemos invitando de repente para que siga compartiéndome todo este conocimiento. Pero yo creo que no podemos despedirnos sin antes dejarle algunas recomendaciones muy puntuales a las personas que nos sintonizan, que lo puedan escribir fácilmente o que lo puedan recordar con facilidad. ¿Cuáles serían esas recomendaciones que Hortensia le estaría dejando a nuestros amigos? Sí, son unas recomendaciones muy simples para nosotros, los que vivimos hoy en día, porque es muy interesante conocer la historia y conocer nuestros antepasados y conocer las cosas que ocurrieron hace siglos de años. Pero alguien se dirá, bueno, pero si yo trabajo, ¿por qué tengo que conocer esto? Yo tengo una vida, tengo a mis hijos, voy y los llevo a la escuela. Eh, Hay algo que podemos hacer. Y uno de ellos es conocer a los guardianes. Pero yo daría unas cuantas recomendaciones para nosotros hoy en día. Claro, Número uno, reconocernos e identificarnos como resultado de un mestizaje. ¿Cuál es el mestizaje que nos corresponde? No lo sé. Yo sé el mío, pero cada quien sabrá el suyo, si es claro. afrodescendiente, si es directamente de españoles, si es de franceses, si es de portugueses. Creo que cada quien debe de saberse eh, reconociéndose e identificándose como resultado de un mestizaje. Ese es el primer punto que debemos de saber. Valorar a los pueblos originarios del pasado y existentes hoy en día. Conocer sus costumbres y formas de vida. Nosotros, por ejemplo, Guadalupe, tenemos aquí saliendo pueblos, pueblos donde podemos ir a conocerlos y saber cuáles son las costumbres que tienen, porque son muy distintas a los de las ciudades. Y sin Así embargo, es. los tenemos a la mano. 3, conocer la Tierra y el universo como lo conocen ellos, como lo conocen los pueblos originarios. 4, involucrarse en actividades de la comunidad. Creo que este paso es muy importante, como el cuidado del agua de uso, los ríos y los mares, cuidado de la tierra, bosques, árboles y reciclar todos los materiales disponibles o desechables. Claro. Controlar la fauna nociva y cuidar la fauna que nos rodea. Visitar los depósitos sanitarios y problemas de la comunidad en general. Hablo de depósitos sanitarios porque los guardianes precisamente vigilan los depósitos sanitarios. ¿De qué tal forma nos están afectando esos tiraderos de basura a las ciudades, al agua y a los pueblos aledaños a ese depósito? Y 5, participar junto a los pueblos originarios como guardianes de los elementos de la naturaleza. ¿Por qué no hacerlo? A mí me han invitado, por ejemplo, a ser guardiana de los depósitos sanitarios, porque ellos, aunque hacen guardia todos los días y a todas horas, se están turnando, ¿sí? ¿Por qué Claro. no ayudarles? Nosotros como ciudadanos, creo que podemos ayudarles en eso y en muchas otras cosas más. Involucrarnos, pues, con nuestra comunidad. Eso es muy importante. Excelente, excelente. Y me imagino que todos los tenemos. En el caso nuestro aquí en Panamá, los tenemos muy cerca. Hace 3 días estuve con ellos reunidos por un buen Sí, momento, 2, 3 horas estuve con ellos allá compartiendo y esa es la realidad, ¿no? Su forma de vida es muy diferente, pero es muy rica, ¿no? Y tiene mucho que enseñarnos si realmente llegamos allá con una mente abierta, dispuestos a integrarnos para ser parte, ¿no? Como también ellos son parte en cierto sentido de nuestra vida, porque de alguna manera estamos siempre convergiendo los unos con los otros en todo este proceso.
Bien, agradecido, Hortensia, de manera muy especial por todo lo que has compartido. Quisiera darte la oportunidad que ya nos comparta pues esas palabras finales para nuestros oyentes. Respecto del oficio de escribir, lean mucho, lean, porque eso te va a dar pie para escribir. Respecto de nuestras raíces, reconócete e identifica cuál es tu mestizaje, porque tenemos muchos. Yo conozco afrodescendientes, mexicoasiáticos, en fin, con que reconozcamos nuestra identidad de mestizaje, vamos a dar un salto enorme de la humanidad, como diría aquel astronauta. Claro, claro. Bueno, y de esta manera entonces le agradecemos a Hortensia Rosa que desde México nos ha estado acompañando. Gracias por este momento tan especial. Agradecido de todo corazón. Bien, entonces nos vamos ahora rápidamente a ver la noticia que tenemos para hoy, algo que ya conocen. Esta noticia es sumamente importante porque la Asociación Bestseller Consultores Internacionales está desarrollando diversas actividades que van en función de todos, del niño, de la familia, de los pueblos, en función del escritor, del que lee, de todos. Y dentro de eso estamos desarrollando ya muy pronto este primer ciclo de conferencias. Así que ya estamos a pocos días de iniciar. Y la primera que va a estar lanzando su conferencia es Alejandra Gutiérrez, Los 4 Poderes del Éxito, el día 21 de junio, 9 a.m., hora de México, 9 a.m. Así que esa es la gran noticia que tenemos y que vamos a seguir repitiendo en los próximos programas, motivándote para que en su momento, que ya van a llegar, la forma en la cual puedes participar, entonces te integres. O sea, por el momento, saber que la conferencia viene. Ya muy pronto te estaremos comunicando cómo puedes formar parte de esta conferencia, elaborar tus preguntas, compartirlas, tus comentarios al respecto de la temática que se va a estar desarrollando y de alguna manera interactuar con todos los que van a estar integrados en esta conferencia de diversos países. Así que estén preparados porque este primer ciclo de conferencia viene. Y además de Alejandra Gutiérrez, vienen otros conferencistas que van a tocar temas muy, muy importantes para el desarrollo de la vida de nuestros pueblos y de cada uno de los que estamos participando. Así que tenemos ya con nosotros esta primera conferencia. Esa es la noticia que teníamos para hoy. Y además nos vamos entonces a hacer un breve análisis de lo que siempre hemos venido llevando, es el consejo literario. Consejo literario de la semana. Hoy no tenemos un audio, no tenemos un video para compartir, pero sí quiero yo compartirle algunas palabras. ¿Qué sería nuestra vida sin la lectura? ¿Qué sería de nuestra vida sin los buenos escritores? Porque hay buenos escritores, hay muchos escritores. ¿Qué sería de nuestra vida si no tuviéramos nada para leer? Si no hubiesen buenos escritores. ¿Qué sería del conocimiento? ¿Cómo se desarrollaría el conocimiento? Mire lo que acabamos de escuchar a través de Hortensia Rosa, ese gran conocimiento que lo adquiere a través de la investigación, porque dedica tiempo, porque viaja, porque va a los pueblos y se pone en contacto con aquellas personas que han vivido en carne propia esa experiencia y que de alguna manera están ligados con ese pasado, que están ligados con sus raíces más profundas, porque puede descubrir que hay un conocimiento milenario y que está vigente hoy día en la sabiduría de nuestros ancianos. ¿Qué sería entonces del conocimiento si no hubiese la lectura? ¿Qué sabríamos del pasado? Quizás no sabríamos nada, porque sí, hay una tradición en la cual se iba compartiendo de persona a persona a través del habla todos los conocimientos, pero con el tiempo iría desapareciendo, se perdería. ¿Qué sabríamos entonces de nuestro pasado? ¿Qué sabríamos de nuestras raíces? Hay mucho que podríamos adentrarnos a ver en este sentido,
¿Qué sabríamos de la ciencia? Todos los estudiantes para prepararse necesitan leer, necesitan investigar, y la investigación parte de ir a la biblioteca, de buscar a través del internet ahora en la actualidad todo lo que hay plasmado, lo que hay escrito, lo que otros que ya han muerto dejaron como un legado para que nosotros continuemos ese proceso. ¿Qué sería de la ciencia? Simplemente sería algo sumamente complicado. Es ahí la importancia de la lectura. Ciertamente hay personas que les gusta mucho la lectura y hay otros que no les gusta la lectura, pero de alguna manera están obligados a leer. Entonces yo creo que ahí vale la pena tomarse un tiempo y analizar profundamente la importancia de que yo como persona, como joven, como niño, como anciano, no importa la edad que tenga, debo sacar un tiempo para leer. Y no para leer solamente y ya, sino para adentrarme al conocimiento de lo que la persona quiere transmitirme a través de su escritura y profundizarlo y llevarlo a mi vida interiormente. Y eso es lo que va a enriquecer en mi vida, mi conocimiento. Y eso me lleva entonces a la siguiente pregunta: si no hubiesen escritores, ¿cuál sería el legado que dejaríamos a las nuevas generaciones? Porque igual se va desapareciendo todo, si no queda plasmado, si no queda grabado en un libro, si no queda guardado en una estantería, en una biblioteca, si no queda de alguna manera allí en blanco y negro. ¿Cuál sería el legado que estaríamos dejando a las nuevas generaciones? En cuanto, lógicamente, estoy hablando del conocimiento, del saber. Por lo tanto, es importante no solo leer, sino también escribir. No necesitas ser el gran escritor, simplemente necesitas querer escribir. Desear dejar algo de tu conocimiento escrito en blanco y negro. Quizás no lo publiques, pero ahí queda, ahí está, y alguien en su momento lo puede tomar. Y sin darte cuenta, el aporte que tú puedes dejar es muy significativo para la vida y es un principal legado que puedes dejar, porque cualquier otra cosa material que dejes fácilmente se puede perder. Pero si dejas a través de la escritura un manual, un libro, una novela o algo en la cual plasmes tu idea, tu conocimiento, tu forma de pensar, cuenta que va a quedar para la posteridad. Así que no solamente es leer, es también escribir. Es sumamente importante, además de leer, escribir. Es lo que yo les motivo hoy, para que lean, para que busquen, para que investiguen, para que lleven a su interior, pero también puedan extraer de su interior, plasmarlo y dejarlo como un legado para las nuevas generaciones. Eso es sumamente importante. Bueno, y de esta manera entonces ya con este consejo vamos a ir concluyendo, pero no sin antes compartir una idea que la vamos a estar iniciando a través del próximo programa. Y se va a titular, según me decía la productora por acá, Salva un libro. Salva un libro, ¿en qué consiste? En algo tan sencillo. Hay lugares donde colocan libros en mesas o en alguna estantería para que quien quiera leerlo lo pueda tomar, llevarlo a su casa y leerlo. Pero también que tenga la oportunidad de dejar en esa mesa alguno de sus libros, que ya no quiere decir, bueno, voy a dejarlo para que otra persona lo pueda leer. Esto lo que vamos a lanzar es algo similar, pero no exactamente que lo vas a dejar en una estantería. Lo que queremos motivarte es para que tomes alguno de tus libros, el que tienes en tu casa, puede ser que esté repetido, o aquel libro que ya está de más y no cabe en el lugar donde tienes el librero, o simplemente un libro que ya lo has leído muchas veces y quieres compartirlo. La idea sería que tomes ese libro, lo lleves, lo entregues a una persona, tomes una fotografía y no las compartas. Para esa fotografía poderla publicar aquí, para que salga en este segmento que vamos a estar llevando adelante en los próximos programas. Así que si tienes un libro que quieres regalar, regálalo, toma la fotografía y envíanoslo. ¿A dónde nos las puedes enviar? Vamos a darte dos lugares. contacto@betsejersey.com. contacto@betsejersey.com. contacto@BEST, sigue la T, SEWLERCI.com. O al celular
al número siguiente, que puedes enviarlo a través de WhatsApp, más 57 31 23 46 22 52. Lo repito nuevamente, más 57, o sea, estamos hablando de España, 31 23 46 22 52. Y allí puedes enviarlo a través de WhatsApp la imagen y toma en cuenta que en este segmento te la estaremos compartiendo y también estaremos haciendo un análisis al respecto sobre la importancia de compartir un libro con alguien más para que también de esa manera apoyemos en el proceso de la lectura. Porque como hemos analizado hoy, tiene una gran importancia la lectura de un libro, pero también el poder escribir. Leer lo que otros han dejado, investigar lo que tiene que ver con el pasado, tiene que ver con la ciencia, tiene que ver con aquello que a mí me gusta, pero también que yo puedo dejar algo para las próximas generaciones. Y de esa manera entonces estaremos haciendo un aporte tan significativo a nuestra sociedad. Bueno, y de esta manera entonces ya nos vamos despidiendo. La Asociación Bestseller Consultores Internacionales, agradeciéndole de manera muy especial por estar acá con nosotros e invitándote para que sigas este programa a través de las redes de la asociación. Así que así puedes entonces interactuar allá compartiendo tu comentario, dando el me gusta, y de esa manera eres parte de todo este proceso que lo hacemos para impulsar la literatura, la lectura, la escritura, para impulsarlo de manera integral. Así que eres parte también y puedes continuar siéndolo en la medida que te integra y participa con nosotros. Así que de esta manera nos despedimos agradeciéndote a ti y a todos de manera muy especial. Muchísimas gracias. Y nos vemos el próximo programa.